Pues, hola, buenos días. Yo soy José Antonio Ranz, que soy el presidente de CESIF, Educación de Castilla-La Mancha, y en primer lugar, pues, aunque faltan unos días, si es que estáis aquí, pues, daros la enhorabuena. Daros la enhorabuena, ¿vale? Si es que estáis aquí es porque el pasado martes aparecisteis en una lista en la cual, a partir de la cual muchos de vuestros problemas se acaban y ahora comienza una nueva etapa en la que nosotros os vamos a intentar seguir ayudando. Y para eso hacemos esta webinar, para intentar seguir ayudándoos, porque ahora mismo seguramente que lo que más os preocupa del todo, es ¿qué hago yo a partir del día 1 de agosto si aparezco en la lista de, sigo apareciendo en la lista de funcionarios, de funcionarios que han aprobado la oposición y me convierto a partir del 1 de septiembre en funcionarios en prácticas? Pues vamos a ir, yo voy a ser muy breve, voy a ser muy claro y luego pues estoy a vuestra disposición para las preguntas. Vamos con la primera diapositiva. Sí, un momentito. Sí, Ada. Segundito. Donde os voy a señalar qué documentos tenéis que entregar a partir del día 1 de agosto, que son 3, nada más son 3, ¿vale? Son 3, ahora lo pone Ada, y yo pues simplemente es lo que viene en la propia convocatoria, y lo vamos a ir viendo, ¿vale? La convocatoria nos dice que hay que entregar el título compulsado, es decir, vuestro título de licenciado o de grado, ¿vale? Que ya se aportó, si es que la administración no lo tenía, cuando hiciste la solicitud, en los 15 últimos días del mes de diciembre, ¿vale? Y el título de competencia didáctica, el máster de educación o el CAP. Es muy importante bueno, y también hay que entregar, ya lo dejo aquí, y lo dejo aquí antes del plazo, la declaración jurada. Una declaración jurada de que no hemos sido separados de la administración. Es el anexo 5 de la convocatoria de oposición que ahora os mostraré, ¿vale? ¿Cuál es? Muy importante es el plazo. Antes había 10 días de plazo, ¿vale? Ahora solo hay 5 días hábiles. Por tanto, Ada, como pone en la primera, el plazo iría desde si realmente se publica en la lista definitiva de aprobados, como así parece, el próximo lunes 31 de julio, pues el plazo iría desde el 1 de agosto al 7. Lo recomendable es que el día 1 por la mañana entreguemos los papeles y nos olvidemos de este proceso, nos olvidemos de este proceso, ¿vale? Y así, bueno, podamos ir de vacaciones hasta, aunque tengamos el móvil conectado, hasta el día 8, donde saldrá la adjudicación provisional de destinos, o más interesante, porque es definitivo, el 14 de agosto, donde está previsto que salga la adjudicación definitiva de interior. En la siguiente diapositiva sí que tenemos ya ese anexo. Bueno, a ver, hay una pregunta en el chat que me decía que porque en la convocatoria pone que hay que la documentación hay que remitirla a la delegación provincial donde hayamos aprobado, ¿vale? Pero lo podemos hacer desde cualquier registro de Castilla-La Mancha o incluso si estamos en otra comunidad autónoma, desde cualquier ventanilla única. Cualquier ventanilla única que tengamos. O como también hay en Castilla-La Mancha, en algunos lugares hay OIR, Oficina de Información y Registro. A veces donde no hay ventanilla única o no hay sede de la Delegación de Educación, sí que hay OIR, Oficina de Información y Registro. Y rellenaríamos este modelo que nosotros hemos elaborado. Este modelo va a estar a vuestra disposición el próximo lunes. A la vez que salgan las notas, Ada, mi compañera
que nos ha presentado y que está en Talavera, lo pondrá en la página web. Lo rellenáis y vais al... y lo lleváis a la delegación. Por tanto, podéis ir a la delegación que esté más cercana a vuestro domicilio con estos documentos. Llevamos el título de grado de licenciado, el título de competencia didáctica, donde se compulsarían los documentos, y el anexo 5, que lo tenemos más adelante, de que no hemos sido separados de la administración. ¿Vale? Por supuesto que la delegación lo compulsa. En la siguiente diapositiva, lo que tenemos simplemente es señalar en qué resolución sale nuestra convocatoria de oposición, que es la que está reflejada, en ese documento que hemos visto. Pues es la resolución de 30 de noviembre del 22. He puesto la de turno libre, pero podríamos poner también la palabra discapacidad si alguno de vosotros accedió por ese turno. ¿Vale? En la siguiente diapositiva vemos cómo lo que hemos dicho antes, que hay 5 días hábiles, como hemos dicho antes, 5 días hábiles. Anteriormente, hasta esta convocatoria, eran 10. Con estos 5 días hábiles, ¿qué hace la administración? Pues adelantar la adjudicación de destinos. Antes, como eran 10 días, el plazo acababa el día 14. El 15 es festivo, no podía adjudicar hasta el 17 o el 18. De esta manera, como adelanta la entrega de papeles a 5 días, que es lo que permite la ley, mínimo, ¿vale? Pues puede adelantar la adjudicación. Y viene en la propia convocatoria, en el artículo, en la base décima, artículo 54, que llevaremos el original del título alegado para participar, es decir, que lo compulsa en la propia delegación donde entreguemos los papeles, ¿vale? En la siguiente diapositiva también nos dice lo que hemos señalado antes. Tenemos que entregar una declaración jurada o promesa de que no hemos sido separados de la administración y estamos pendientes de nombramientos como funcionarios de carrera del cuerpo al que sea. Y es en el anexo 5, ¿vale? Que está en la siguiente ficha que tenemos, pero que lo tenéis en la propia convocatoria de oposición. ¿Vale? Lo tenemos en la propia convocatoria de oposición. Bueno, sí, en la convocatoria sí. En la convocatoria se puede poner la fecha 2023 si os deja modificarlo, ¿vale? Porque claro, en la convocatoria, como la convocatoria salió el 12 de diciembre del 2022, pues ponía la fecha de 2022, ¿vale? Ponía la fecha de 2022. Pues ya sabéis, 3 documentos entre el 1 y como tarde el 7 de agosto. Título, competencia didáctica y declaración jurada. El título y la competencia didáctica nos lo compulsan en la propia delegación. ¿Vale? En la siguiente diapositiva tenemos otros documentos que nos pide la propia pasada, por favor, la siguiente diapositiva, que nos pide la propia convocatoria. Pero como digo yo, nos olvidamos de ella. Es decir, si la administración duda de un título, duda de un diploma de formación, duda de un título de escuela especial de idiomas, puede hacernos que presentemos el original. ¿Vale? Puede hacer que lo presentemos, pero si nos llaman. Por lo tanto, para los papeles que tenemos que entregar, nos olvidamos de ella. En la siguiente página tenemos, y concuerda con una de las preguntas que habíais hecho, certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Si marcamos que lo mirará la consejería en la previa convocatoria, nos olvidamos de ello. ¿Vale? Si no, lo tenemos que aportar. Me imagino que la mayoría de vosotros, si no todos, dijisteis que sí, que lo mirará la consejería. Con lo cual, si marcamos eso en la convocatoria, pues nos olvidamos de ello. Y en la siguiente convocatoria, en la siguiente diapositiva, vale,
aunque ya no es para entregar entre el 1 de agosto y el 7 de agosto, sí que son convenientes que el día 1 de septiembre, cuando vayáis a vuestro centro, rellenéis la hoja para que nos abonen el sueldo. A ver, os comento. Si vais a trabajar en la misma provincia donde habéis trabajado este año, la delegación de vuestra provincia tiene vuestros datos económicos. Si cambiáis de provincia, no los tiene. Es importante que a la mayor celeridad se os hagáis llegar. ¿Por qué? Porque si el día 11 de septiembre no han entrado vuestros datos económicos para que os abonen el sueldo en la delegación provincial, el mes de septiembre no lo cobráis en septiembre. Luego en octubre os pagarían octubre y septiembre. No lo perdéis. Pero si queréis cobrar el mes de septiembre, pues antes del 10 o el 11 de septiembre tenéis que mandarlo a la delegación provincial donde trabajéis, ¿vale? Y además os quería señalar una cuestión. Desde el 1 de septiembre, todos los funcionarios sois funcionarios en prácticas y pasáis a Muface, ¿vale? Muface os deja optar si queréis ser atendidos médicamente por una compañía médica o queréis ser atendidos por la Seguridad Social. Y eso lo elegís vosotros, lo elegís cada uno de vosotros. Si queréis Seguridad Social o si queréis compañía médica. No es para toda la vida. No es para toda la vida. Siempre que cambiamos de destino, en el mes de septiembre, nos dejan modificar la cobertura médica. Imaginaos que este primer destino os los dan, o el destino de prácticas os lo dan en Molina de Aragón, ¿vale? En Molina de Aragón no hay ninguna compañía médica, hay solo Seguridad Social. Os apuntáis a la Seguridad Social. Pero el 1 de septiembre del siguiente año os han dado por concurso de traslados pues, una localidad más grande. Y donde sí que hay una compañía médica que os puede atender y que os gusta, porque a lo mejor tenéis una póliza con ellos, lo que sea, pues os podéis cambiar. Y en todo caso, siempre os podéis cambiar de Seguridad Social a compañía médica, de compañía médica a Seguridad Social, o entre las diferentes compañías médicas que hay, las ISA, DESLAS, ¿vale? Durante el mes de enero de cada año. Es una decisión vuestra, pues, por cuestiones personales, por cuestiones laborales, podéis elegir. Pero que lo sepáis que a partir del 1 de septiembre vais a pasar a pertenecer a Muface y por tanto podéis elegir la cobertura médica a través de la Seguridad Social o a través de una de las compañías médicas que están concertadas, que son, pues ya os digo, Adeslas y Asise. No sé si, Susana, estás ahí, si DKV sigue o no sigue en el convenio. Creo que sí. Creo que sí, pero lo podemos comprobar y ratificarlo en un correo durante esta semana. Sí, creo que DKV sigue, lo que pasa que no tiene cobertura en todos los lugares, es más limitado que Quizás Asise. sea eso lo que dudemos. Sí, vosotros paséis a Muface y ya con Muface, ellos online podéis decidir si vais a compañía médica o si vais a Seguridad Social. Os dejan elegir sin ningún problema. Como os digo, siempre que cambiéis de destino en septiembre podéis cambiar de compañía a Seguridad Social o viceversa y siempre durante el mes de enero podéis cambiar, ¿vale? Y por último vienen las fechas, bueno, tenemos dos diapositivas, las fechas que os he comentado, ¿vale? Una que es el 8 de agosto, que está prevista que sea la adjudicación provisional de destinos, ahí os miráis, tampoco se puede hacer ya mucha cosa, salvo que veáis que a Pepito Pérez, que está por detrás de vosotros, le han dado un destino que vosotros habéis pedido anteriormente y que hay una equivocación, pues podéis hacer una reclamación y ya está. Y sobre todo, pues es el 14 de agosto cuando es la adjudicación definitiva de destinos. Ahí sí que tenéis que estar pendientes, ¿vale? Porque tendréis que, como en el caso de los interinos, que antes lo comentaba alguien por el chat, descargar alguna documentación, ¿vale? Pues en los días siguientes.
En principio no se pueden adjudicar puestos bilingües para este año en prácticas, pero en principio no. Pero si a la administración no le queda más remedio, porque es de una especialidad donde hay 6 plazas, ya habéis aprobado 6, pues tiene que darte una plaza por la especialidad. En principio no, solo por la especialidad que ha aprobado, ojo, pero también si sois de lengua, de historia, pues os pueden dar por el ámbito sociolingüístico, y si sois de matemáticas, por el ámbito científico, física y química. ¿Vale? Y en la última diapositiva tenemos unos consejos, simplemente, ¿vale? 2. Y os lo comento porque, a ver, yo llevo ya años liberado y nos ha pasado, sobre todo aquí en Guadalajara. Luego os va a comentar Susana cómo hacer la memoria de prácticas, ¿vale? La memoria de prácticas. Yo lo que os puedo decir es que aquí, que no os asuste el periodo de prácticas. Lo más difícil ya está hecho. Os digo que la memoria de prácticas tiene que ser personal. Y yo os comento por qué una serie de personas no aprobaron las prácticas el primer año y sí tuvieron que hacerlas un segundo año para aprobarlas. Os comento, en el caso de maestros, aquí en Guadalajara, en el CASAR, pues 2 compañeras daban infantil y decidieron hacer la misma memoria de prácticas y firmar a las 2. Evidentemente, como nos dicen que la memoria de prácticas es personal, pues Inspección de Guadalajara se la echó abajo. ¿Vale? El mismo año, a 2 compañeras también de infantil de Molina de Aragón en Guadalajara, es que la Inspección de Guadalajara pues es más complicada que igual, hicieron más o menos el trabajo, hicieron cada uno el trabajo, pero las conclusiones eran, según Inspección, similares. Parece ser que alguien las copió de la otra persona. Inspección no se preocupó de decir quién copiaba a quién y directamente le suspendió las prácticas y las tuvo que hacer el año siguiente. Y el tercer caso que he llevado yo de suspensos de prácticas fue una persona de secundaria. Durante el año pues, tuvo algún problema con el equipo directivo, ella hizo su memoria, que estaba más o menos bien, como todas, más o menos bien la memoria, pero el equipo directivo tiene que rellenar una hoja con 4 ítems. Rellenó la hoja con los 4 ítems de forma negativa. Y eso pues, fue vinculante para que Inspección no le aprobara la fase de prácticas. Con lo cual, pues este año, pues perfil bajo, ¿vale? ¿Me entendéis? Perfil bajo. Y una cosa que suele suceder todos los años y que no os tiene que asustar, ¿vale? Generalmente, a lo mejor por WhatsApp vais a recibir comunicaciones de la consejería, uno de vosotros por temas judiciales. Os comento lo que es. Imaginaos que hay una persona que se ha quedado pues a 0,100 puntos de aprobar la oposición y tiene recurrido un tema del baremo, porque no le han baremado un título de Escuela Oficial de Idiomas, por ejemplo. La consejería en el periodo de reclamaciones no se lo ha considerado, ahora en el periodo de recurso alzada no se lo ha considerado y lo lleva esa persona a vía judicial. Y el juez entiende que puede haber caso, que puede llevar razón. Entonces le dice a la consejería, usted, vamos a revisar este caso. Si esta persona lleva razón cuando termine el proceso judicial, entonces va a ser, yo soy de lengua, va a ser la 89 de lengua, de las 95 de las 98 plazas que hay. Va a ser la 89. ¿Qué tiene que hacer la consejería? Avisar al 89, al 90, al 91, al 92, al 93, al 94, hasta el 98, a todos ellos, porque si a esta persona le dan los puntos que él ha reclamado, pues se pone por delante de ellos en la lista de aprobados. No van a echar a nadie. Es decir, no van a echar a nadie, ni al 98, ni al 97, ni al 96, a nadie. Crean, digamos, por así decirlo, una plaza nueva ficticia, pero sí que administrativamente esa persona se pone por delante de ellos y entonces al año siguiente pediría por delante de ellos en el concurso de traslados, si se reclama en el primer año judicialmente. ¿Me entendéis?
Pero, ¿qué es lo que os quiero decir con esto? Que no os alarméis, que esto es habitual. Alguien reclama algo, el juez entiende que puede tener razón y por tanto le dice a la consejería, avise a los posibles afectados. Y la consejería lo que tiene que hacer es avisar, antes lo hacía por carta certificada, ahora lo hace por SMS, diciendo, de tal día se va a celebrar el juicio por tal. Si usted quiere personarse, o sea, si queréis vosotros al juicio o mandar a un abogado, estáis en vuestro derecho, pero es la consejería la que defiende la veracidad del proceso, es decir, por qué no le han baremado o por qué no le dieron en su momento los puntos que le correspondían. Pero lo que os quiero decir con esto es que no os alarméis, que nadie os va a quitar la plaza. Los que estéis el día 31 en las listas, ya sois funcionarios en práctica, ¿vale? Y yo por mi parte, nada más. Le doy el paso a Susana y luego estoy a vuestra disposición para contestar las preguntas que vosotros queráis. Hola, buenas, soy Susana. Estaba intentando seguir el ritmo de respuesta en el chat y seguramente se me habrá quedado alguna de las cuestiones sin responder. Ahora lo irá revisando mi compañero José Antonio y de todas maneras al final de la charla, como os hemos explicado al principio, haremos unos turnos también iba a decir de palabra, pero no, unos turnos de consultas, levantáis la mano y o bien nos damos paso con el audio o bien lo seguís escribiendo por el chat. Vale, pues yo la parte, aunque alguna de las cosas recordaré o repetiré de lo que acaba de decir mi compañero José Antonio, pero me centraré principalmente en lo que es la fase práctica, es decir, una vez que tengáis el destino adjudicado el día correspondiente ahora en agosto, pues a partir del 1 de septiembre, ¿qué va a ser de vosotros? En cuanto mi compañera Ada me ponga la presentación, vamos a empezar. ¿Se ven? No, no se ve. Se ve dónde lo está seleccionando, pero no se ve. Voy otra vez. Vale, perfecto. Sí, perfecto. Pues empezamos. Bueno, pues incidimos y reincidimos en daros la enhorabuena porque los que estáis aquí seguramente es porque ya definitivamente habéis conseguido esa tan ansiada plaza, en principio, aprobar la oposición, el concurso oposición continuada. Como os estábamos comentando, la normativa aplicable para vosotros, en primer lugar, era la resolución de la convocatoria de concurso oposición y luego en la que yo me voy a centrar es la resolución que vaya a salir a finales de agosto que regula la fase de prácticas. Aunque la convocatoria de oposición había un apartado que hacía referencia a la fase de práctica, pero no está desarrollada. Se va a desarrollar en esta resolución que os he puesto, que las anteriores oposiciones de enseñanzas medias se publicó el 23 de agosto y las de maestros del año pasado el 31 de agosto. Esperaron hasta el último momento. Pero aunque ha habido modificaciones de esta fase de esta resolución que regula la fase de prácticas, pero poco más o menos es la misma y os voy a poder hablar de ella, aunque a la espera de que salga la publicación de esa resolución por si hay algún matiz que haya que tener en cuenta y que corregir de esta charla.
Bueno, recordar un poco, bueno, ¿y ahora qué, no? Recordar un poco lo que ha dicho mi compañero y yo amplío un poco más lo que hay que tener en cuenta en cuanto a fechas a partir de ahora. La publicación definitiva de las listas, que se prevé para el 31 de julio, de aquellos que habéis sido seleccionados. Luego la presentación de documentación, como ha comentado mi compañero, 5 días hábiles. Luego seréis nombrados funcionarios de carrera y os asignarán destino en prácticas durante el curso 23-24. Se prevé que la provisional sea al mismo tiempo que la adjudicación de interinos el día 8 de agosto y la definitiva el 14 de agosto. Luego ya, más adelante, una vez que comencéis ya el curso y que comencéis vuestra fase de prácticas, a 1 de septiembre, tenéis que tener en cuenta una serie de fechas de cara a este curso escolar. Una es en octubre, que saldrá el concurso de traslados, el concursillo, al cual es obligatorio que tengáis que participar al concurso de traslados. Sale junto con el concursillo, pero podéis optar a uno o a otro, mejor dicho, optar obligatoriamente al concurso de traslados, perdonad, que estaba pensando en los funcionarios de carrera. Ya daremos una charla cuando salga este concurso de traslados para vosotros en concreto y en específico, porque bueno, es muy simple, pero al mismo tiempo os crea mucha incertidumbre, porque vosotros concursáis de forma obligatoria para obtener destino ya definitivo como funcionarios de carrera y lo fácil es que concursáis con 0 puntos, no tenéis que aportar ninguna documentación. Pero sí que es verdad que el rellenar la solicitud pues puede crear un poco de incertidumbre, entonces daremos una charla específica igual que la estamos dando ahora. Luego, a finales de junio, quienes hayan superado la fase de prácticas, que casi siempre es la inmensa mayoría, si alguien no la aprueba, no suele ser porque le hayan suspendido habitualmente, sino porque lo haya aplazado por algún motivo que podemos ver luego en la resolución de la fase de práctica. Luego ya en septiembre-octubre del 2024 os nombrarán funcionarios de carrera. Sobre enero, si no es un poco más tarde, del 2025, se hará la publicación de ese nombramiento en el BOE de funcionarios de carrera y con posterioridad os expedirán el título de funcionarios de carrera. La fase de prácticas. Bueno, ¿qué es la fase de prácticas? Pues la fase de práctica es un periodo de prácticas que está tutelada. Forma parte del proceso, o sea, sin finalizar la fase de prácticas, sin realizar la fase de prácticas, por mucho que hayáis aprobado con la mejor nota, no vais a ser el día de mañana funcionarios de carrera. Y tiene como objeto comprobar la actitud docente. Es verdad que muchos de vosotros seguramente habéis sido ya interinos y habréis demostrado en más de una ocasión y más de un año y de meses esta actitud positiva hacia la docencia, pero bueno, es una fase que es de cumplimiento obligatorio y hay que pasar por ella. Están exentos simplemente de esta fase aquellas personas que hayan sido funcionarios de carrera anteriormente en otro cuerpo o en otra especialidad. No sé si es el caso, pues podéis hacer las preguntas en concreto. En primer lugar, se va a constituir una comisión calificadora que se hará en cada provincia, que va a regular, a controlar, a tutelar esta fase de práctica a cada uno de vosotros. Lo preside el inspector jefe habitualmente de esa delegación provincial de educación o a quien delegue. Hay veces que es un inspector específico que se encarga de la fase de práctica. Y luego va a haber vocales, el jefe de servicio de personal, un inspector de educación y suele haber 2 directores de centros. Todos los designados por los directores provinciales, todo esto está designado por el director provincial, el delegado provincial, mejor dicho, de cada provincia. Que vuestro director provincial es delegado o delegada. ¿Qué funciones tiene esta comisión calificadora? Bueno, pues la comisión tiene las funciones de organizar las actividades de formación e inserción, que ya hablaremos de ella, nombrar a los profesores tutores, que a continuación diré cómo se nombran y quiénes son y cuáles son sus funciones. Va a evaluar el plan de trabajo de los funcionarios en prácticas y, por último, va a calificar todo el proceso de prácticas. Como funcionario en prácticas, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, pues hay 4 cosas importantes durante este periodo de prácticas que tenéis que hacer y que tener en cuenta. Primeramente, tienen que ser unas prácticas efectivas en el centro, es decir, aquellas personas que estéis por cualquier motivo, vayáis a pedir una excedencia o estéis de baja, o el tema de las bajas relacionadas con la maternidad y paternidad, pues si no cumple todo el periodo o todas las partes de esta fase de prácticas, pues no la va a poder culminar y por lo tanto las va a suspender o a posponer, dependiendo de la circunstancia de cada caso. Luego ahora matizaremos, por ejemplo, en el caso de la maternidad-paternidad, que la duración es menor. Luego también hay que hacer una serie de actividades formativas, que también hablaremos de ellas, que son un número X de hora, y de esas número X de hora hay una parte que tiene que ser relacionada con la prevención de riesgos laborales. Y por último, realizar un informe final, una memoria. Os daremos un guión orientativo, aparte del que del que viene en la resolución de la fase de prácticas, por si os ayuda a poder elaborar esa memoria informe final. Como os decía, la fase práctica tienen que ser unas prácticas efectivas en el centro. Pongo un asterisco porque este año la redacción que viene, la resolución de cómo tienen que ser las prácticas efectivas, en alguna provincia la comisión calificadora, concretamente el inspector de prácticas, el inspector que lleva la fase prácticas, pues lo malinterpretó, de tal manera que cuando se hablaba de que tiene que ser realizar un ejercicio de defensa directa a régimen de jornada completa durante 6 meses, y esos 6 meses se tienen que cumplir desde el 1 de septiembre del 2023, en este caso, hasta el 31 hasta el 31 de marzo, estos inspectores en estas delegaciones entendieron que tenía que ser docencia directa, es decir, tenían que ser en días lectivos. Y entonces, claro, se demoraba en el tiempo la fase práctica, no se llegaba a 6 meses, es demás. Si se contaban los días de clase directa, los días que tenemos de docencia directa en el centro educativo, es que ni siquiera teníamos un año entero para poder dar, porque tener en cuenta que 6 meses, si multiplicamos 6 por 30, salen 180 días lectivos y el curso escolar tiene menos días lectivos que eso, con lo cual hubo que reclamar y especificar, la consejería se manifestó, las delegaciones mandaron una documentación aclaratoria y, resumiendo, son 6 meses de docencia directa, pero no tienen que ser de días lectivos, que se tienen que complementar del 1 de septiembre al 31 de marzo. Como veis, tenéis un mes más de margen, es decir, realmente quienes empecéis a 1 de septiembre os incorporéis al centro y comencéis vuestra fase de práctica, la inmensa mayoría de vosotros a 28 de febrero finalizará vuestra fase de prácticas en cuanto al requisito de cumplir esos 6 meses, pero siempre dejan un margen de este mes, desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo, por si alguien pues, se ha dado de baja, no lo sé, 10 días con una gripe o con un esguince o algún tipo de circunstancia que haya que alargar un poco más lo que es el cumplimiento obligatorio de los 6 meses para tener ese requisito de los 6 meses cumplidos de la fase de práctica. Como os comentaba, aquellas personas que por X motivo no lleguen a alcanzar esos 6 meses estipulados podrán completarla al curso que viene. Se solicita una prórroga de la fase de práctica y no hay ningún problema. Lo que os adelantaba antes, ¿quiénes pueden no cumplir esos 6 meses que se requieren? A todo lo relacionado con la maternidad, paternidad o el tema de acogimiento, adopción y demás, que solamente tienen que cumplir 3 meses. Esos 3 meses también hay que cumplirlos en ese periodo de margen que os dan desde el 1 de septiembre al 30 de junio. Se prorroga hasta el 30 de junio. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues aquellas personas que creo que en el chat habían preguntado algo, perfectamente esos 3 meses lo pueden hacer en ese curso escolar completo.
La primera pregunta que siempre nos hacéis, o una de las primeras preguntas que siempre nos hacéis, es quién va a ser vuestro tutor y quién os lo dice, quién se comunica con vosotros, etcétera. Bueno, pues el tutor, cuando os incorporéis al centro, el primer día ya saben los equipos directivos, o deberían de saber, o en esos días, esa primera semana, qué alumnos, entre comillas, qué profesores estáis en esta fase de práctica. Y el director del centro tendrá que nombrar a ese tutor. Preferentemente son profesores de dicho centro, tienen que ser funcionarios de carrera que lleven al menos 5 años de servicio, y es verdad que algunas veces no se cumplen estos requisitos y por lo tanto hay que buscar ese funcionario, este tutor, de otra manera, o bien no tiene por qué ser de vuestro departamento, o puede ser el jefe de estudios o el director, o incluso hay veces se ha dado el caso que en centros muy pequeños, esto ocurre más en maestros que en secundaria, pues a lo mejor tiene que ser alguien del centro de al lado o del pueblo de al lado, pero normalmente en el caso de enseñanzas medias, de profesores, no os va a ocurrir. Las funciones del tutor, bueno, pues es asesorar e informar al funcionario de prácticas de todo lo que necesite, incluso de esto que os estoy hablando, os estamos hablando nosotros ahora. Tiene que evaluar y orientar su actuación, reconduciéndola si fuese necesario, con lo cual tenerle al tutor como un aliado para que no tiene por qué ocurrir nada, pero si ocurriera, que fuese, bueno, una persona de referencia que os ayudara en esta fase de prácticas. Va a asistir como mínimo a 2 sesiones mensuales de clase con vosotros para ver que se cumplen todas las funciones, y finalmente pues va a emitir un informe valorando todos estos aspectos en un anexo que va a venir recogido en la resolución. Ahora os pondré el anexo, y que va a recoger y reflejar todos estos aspectos que él va a realizar durante sus funciones durante esta fase de práctica, la de asesoramiento, la de informar, la de evaluar, la de orientar. Todo eso se va a recoger ahí y finalmente va a remitir este informe a la comisión calificadora. La segunda parte que tenéis que tener en cuenta en la fase de práctica, bueno, las actividades. También van a estar tuteladas por el profesor tutor, y esas actividades de inserción, por un lado, serán la programación en el aula, la evaluación del alumnado, las funciones de órganos de gobierno, participación y coordinación de centros, la tutoría de alumnos. Todo esto es, al final de cuentas, la labor docente que realizamos. Muchos de vosotros ya las conocéis y sabéis de qué estamos hablando, no simplemente porque hayáis tenido que aplicarlas ahora durante la oposición, sino porque muchos de vosotros habéis sido interinos y sabéis de qué estamos hablando. Si fuese algo nuevo o novedoso o tuvieseis dudas, de verdad, acudir al tutor, que debe ser vuestra figura de referencia. Por otro lado, están, aparte de las actividades de inserción, están las actividades de formación. Estos son los cursos que debéis de realizar un mínimo. La comisión calificadora se pondrá en contacto lo antes posible con el tutor y con vosotros, septiembre-octubre, para especificaros, para contaros, para explicaros qué cursos tendréis que realizar. Estos cursos son específicos para los aspirantes o pueden ser también cursos de la oferta general que la consejería, a través del Centro Regional de Formación del Profesorado, imparta. Tienen que ser cursos que ellos convoquen, cursos que os ofrezcan ellos. No podéis realizar cursos para cubrir estas actividades de formación, cursos que se realicen, pues, por ejemplo, con los sindicatos y demás. Los podéis hacer a título personal, pero no os van a cubrir esta actividad de formación obligatoria. Estas actividades de formación, como os decía, tienen que tener una duración específica que no tiene que ser inferior a 70 horas durante el periodo de práctica. La asistencia es obligatoria, no tienen por qué ser asistencia física, pueden ser muchos de esos cursos online, y los contenidos de esas actividades de formación versarán sobre didáctica de la especialidad, sobre temas educativos generales, y al menos 30 serán de formación específica en materia de prevención de riesgos laborales. Todo esto os lo van a facilitar, a dar, casi como se suele decir, en bandeja, y no tenéis que estar buscando cursos vosotros como locos aquí en un sitio o en otro, sino que son cursos específicos que os van a decir, estos son los cursos que os tenéis que apuntar, en estos son los plazos, y de forma automática incluso muchos de ellos os van a inscribir.
forma automática de oficio, me quiero especificar. Y por último, el informe o memoria final de vuestra fase de prácticas. Los aspirantes, los profesores, vosotros, tenéis que reflejar en ese informe final el trabajo que habéis realizado durante la fase de prácticas, valoración global de vuestra fase de prácticas, las dificultades encontradas, los apoyos recibidos, todos aquellos aspectos, estos son los que vienen recogidos en la resolución, pero todos los aspectos que consideréis importantes e interesantes que aparezcan en este informe final. Este informe será enviado al término de vuestra fase de prácticas, pues lo que os digo, como os dejan hasta el 31 de marzo, durante el mes de marzo, es donde se van a elaborar todos los informes, tanto por parte del resto de la comisión calificadora como por vosotros, y esta comisión calificadora os dirá la fecha límite de entregar, que habitualmente suele ser el 31 de marzo. No quiere pasar. Este es un informe, un ejemplo de un informe que habitualmente os hacemos llegar, bueno, pues para que tengáis un poco, no sé, más claro lo que tenéis que poner, os ayude, pero bueno, que es un ejemplo, es un modelo, no tiene por qué ser exactamente así. Pero bueno, a la gente cuando se lo hemos presentado y año tras año se ha ido basando en este modelo, en este ejemplo, y les ha valido y no ha habido ningún problema. Como está grabada la charla y también os vamos a mandar esta grabación de la charla y los documentos que os hemos hablado, tanto lo que ha hablado antes José Antonio del modelo de entrega de documentación como este informe final, pues os podemos perfectamente en ese correo electrónico mandar los modelos que no vengan aquí metidos en la charla, sino aparte como un documento aparte. Evaluación de los funcionarios en prácticas. ¿Quién evalúa? Evalúa la comisión calificadora. ¿En base a qué? Pues en base al informe final elaborado por el funcionario, en la memoria final que os acabo de comentar, el informe del tutor y el informe del director. Ambos modelos vienen en anexo 1 de la resolución que está por convocarse, la que os he comentado al principio del todo, que tiene que salir de la fase de prácticas a final de agosto. También el informe de los responsables de las actividades de formación de esos cursos que habéis que tenéis la obligación de realizar, y el informe, por último, de la inspección del inspector de educación designado para la fase práctica, que normalmente corresponde con el inspector de educación del centro o ambos inspectores, el de prácticas designado en la delegación más el inspector de educación de vuestro centro donde estéis realizando la fase de prácticas. Es que dependiendo de cada provincia, los inspectores de prácticas pueden ser la misma figura, es decir, o el inspector jefe o un inspector específico que controle toda la fase de práctica, o en cada centro que sea el inspector de esa zona. Este es el informe del tutor, simplemente a título orientativo y por curiosidad, viene en el anexo 1 de la resolución, bueno, vendrá en el anexo 1 de la resolución que se publicará. A continuación, creo que he puesto también el informe del director, un poco más o menos igual o parecido. Ambos informes son los que se remiten a la comisión, y luego el informe del inspector de centro que realizará, que también se tiene que tener en cuenta, y este inspector de centro va a seguir el funcionamiento de los funcionarios en prácticas, la fase práctica de los funcionarios en prácticas, como el funcionario en prácticas está realizando esta fase de prácticas, y al menos visitará el centro en 2 ocasiones específicamente para estar con vosotros, para tratar el tema de la fase de prácticas, independientemente de que luego realice otra serie de visitas a ese centro por otras casuísticas, pero en concreto, como mínimo 2 veces, va a acudir para el tema de la fase de prácticas. El informe del inspector se añade al del director y al del tutor, y ambos informes, junto con vuestra memoria, se remite a la comisión calificadora. La evaluación de la comisión calificadora va a emitir un acta final por cada especialidad.
cada comisión calificadora va a emitir este acta final a finales de curso. Es muy frecuente que os impacientéis, porque claro, vosotros finalizáis, si va bien todo, la fase de práctica 31 de marzo. Habéis entregado toda la documentación, pasa marzo, pasa abril, pasa mayo y nadie os dice nada y estáis como intranquilo. Bueno, el que no os digan nada, como se suele decir siempre en estos casos, es buena señal, es que no ha ocurrido nada, no se han tenido que convocar para nada, no ha habido ninguna reunión excepcional, habéis realizado todos los pasos, incluso el tema de cumplir los requisitos del tiempo, y entonces hasta finales del curso, pero finales, hasta junio, no vais a tener conocimiento de si realmente habéis superado la fase práctica. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque la inmensa mayoría de vosotros a 31 de marzo está todo más que finiquitado, pero hay muchos de vosotros que por X motivo, por ejemplo, el tema de la maternidad, ¿vale? O porque se ha demorado habéis pospuesto o alargado la fase práctica por cualquier otro motivo, no finalizáis a 31 de marzo, finalizáis en otras fechas. Entonces, como eso tiene que ser un acta final que recoja a todo el funcionario en prácticas, hasta que no acabe el último, no se puede emitir el acta. Y hasta que no acabe el curso, tienen de plazo muchos de ellos. Entonces, hasta el 30 de junio, el acta final de cada especialidad, aunque se sepa que hayáis aprobado esa fase práctica, no va a estar emitido y no os lo va a llegar. Por temas de protección de datos, es que ni nos lo dicen a nosotros, que muchas veces nos llamáis, oye, ¿os podéis enterar hasta qué cual? Imposible. Si tenéis que saber o preguntar alguna cosa, habría que hacerlo directamente vosotros, a inspección educativa, a la persona, al inspector que lleve, si es que os dice o os adelanta algo. Solo se le han calificado a aquellos aspirantes que hubiesen completado el periodo de prácticas y se pone apto o no apto a aquellas personas que finalizan todo el periodo, ¿vale? Porque aunque finalices el periodo, como hay una serie de informes y esos informes por cualquier circunstancia no son favorables, pues entonces, aunque tú hayas acabado esos 6 meses, pueden ser apto o puede ser no apto. Vale. ¿A quiénes no se evalúan y por lo tanto se les pone como no calificados? No se les pone como no aptos, sino como no calificados. Aquellos que no completen el periodo de prácticas y que se posponga al curso siguiente. Independientemente de la evaluación, todos los funcionarios de prácticas han de concursar, como os he comentado al principio de mi exposición, tenéis que concursar todos, estéis en las circunstancias en las que estéis, es decir, si estáis de excedencia, si estáis de baja, tenéis que concursar todos en el mes de octubre, independientemente luego de si superáis o no la fase de prácticas, si se pospone o no, o qué va a ocurrir con vosotros a 1 de septiembre del 2020, ya estoy perdida, 24. Evaluación de la comisión calificadora. ¿Qué ocurre con los no aptos? Se les va a emitir una resolución más un informe sobre los aspectos a corregir para que al curso que viene pues, se tengan en cuenta y puedan finalizar y ser aptos esa fase de práctica. Cabe recurso de alzada, ¿vale? ¿Cuándo se remite esa resolución? Bueno, lo que es el papel suele llegar en el mes de julio, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que anteriormente ya os han tenido que comunicar que no sois aptos. ¿Por qué? Porque aquellas personas que no sois aptos, evidentemente, aunque os hayan dado un concurso de traslados un destino definitivo como funcionarios en carrera a partir del 1 de septiembre, como no vais a ser funcionarios de carrera, sino que vais a continuar siendo funcionarios en prácticas en septiembre del 2024, os tienen que comunicar esa circunstancia porque vais a tener que acudir a un acto público durante el mes de julio para coger un destino otra vez provisional, como en práctica, o bien os llaman por teléfono. Depende de cada provincia, de cada delegación, hay veces que es un acto público físicamente, la delegación, o os llaman por teléfono. Si sois poquitos los que tenéis que acudir a ese acto público, pues suelen resolverlo telefónicamente. Solamente se puede repetir la fase práctica una vez. Por lo tanto, aunque parezca una tontería, pero como hemos tenido un caso bastante grave en la provincia de Toledo, os queremos adelantar y os queremos poner en esta tesitura que no es la más lógica, pero puede ocurrir. Si por cualquier circunstancia veis que no vais a ser capaces de finalizar vuestro periodo de prácticas, es mejor que solicitéis posponerlo, porque si no, nada más que lo vais a poder repetir una vez. Si lo hacéis ahora y sois no aptos, durante este curso escolar 23-24 y sois no aptos, nada más que lo vais a poder repetir una vez. Sin embargo, si lo posponéis, hay posibilidades de
claro, y no lo habéis hecho nunca, entonces poderlo hacer más de una vez. Los declarados no aptos, por segunda vez, pierden todos sus derechos de nombramiento como funcionarios de carrera, que no es tontería, ¿vale? Con todo lo que os ha costado llegar hasta aquí. Seguimos con la evaluación de la comisión calificadora. Aparte de los aptos y no aptos, luego están los no calificados, que se elaborará un informe, un listado, es decir, aquellas personas que no hayan podido finalizar y hayan pedido posponer esa fase de prácticas. Salen como no calificados y entonces no son evaluados. Se pueden alegar una serie de razones justificadas como son los aplazamientos, las interrupciones o por razones de índole administrativas como permiso, licencias, bajas, etcétera, etcétera. Serán nombrados de nuevo funcionarios en prácticas para el 2024-25, como os he comentado antes, tanto los no aptos como los no calificados, y posteriormente podrán completar durante el curso siguiente su fase de práctica y seguirán teniendo, como este curso escolar, un destino provisional para el curso 24-25 y ese destino provisional os lo adjudicarían, lo que os digo, en el mes de julio en un acto público. No hay que esperar a la adjudicación de interinos o a la adjudicación como este año os ocurre con vosotros telemáticamente, sino que será en un proceso anterior a esto. Y bueno, pues nada, de nuevo reiterar mis felicitaciones, espero confirmar que todos los que estáis aquí el día 31 seguís estando. Nosotros, como ha dicho mi compañero al principio, os vamos a ayudar ahora y durante todo este periodo de prácticas. Si queréis quedarnos con vosotros más allá del periodo de práctica, pues encantados. Y para cualquier cosa, de verdad, las 6 sedes que tenemos en Castilla-La Mancha, una en cada ciudad, en cada capital de provincia y otra en Talavera, pues estamos a vuestra entera disposición, ¿no? Tanto telefónicamente como por email, como físicamente y nada, os reiteramos que la parte de la fase de prácticas comienza el 1 de septiembre y es fácil y luego os queremos ver luego de cara a la webinar que haremos con el concurso de traslados, que bueno, ya igual que esta, lo iremos publicitando para que sepáis cuándo y cómo la vamos a hacer. Pues si queremos abrir un turno de palabras, José Antonio, ¿prefieres que hablen los compañeros o vamos por el chat o vamos a dos bandas? Espera, yo creo que no se te oye, José Antonio, espera un segundito. ¿Un segundito? Sí, podemos ir a dos bandas. Si queréis, podéis ir levantando las manos las personas que tengan las dudas. Vamos a ir dando paso y de verdad, si se queda algo en el tintero o algo que no queda claro, no dudaré en contactar con nosotros al finalizar esta charla o a partir del lunes, sin ningún problema, de verdad. O cuando lleguéis a casa tranquilamente o si estáis en casa, cuando analicéis todo lo que os hemos contado, que hay mucha información y os surgen dudas nuevas. ¿Vale? Vale. Venga, un par de cosillas que se nos han quedado, vamos, del chat. En primer lugar, hay personas que han puesto en el chat y que preguntas y yo he contestado, pero en lugar de contestarles a ellas, se las he contestado solo a una persona, por un error mío. Así que por favor, que levanten la mano y nos lo vuelvan a decir y les contestamos, ¿vale? Acaba de preguntar lo último, es una persona que nos ha dicho que cómo puedo saber qué plazas hay. Es que es imposible. Es imposible. Primero, porque hay listados de plazas, pero a esos listados de plazas hay que quitarle las plazas que se dieron en concursillo y en comisiones de servicio. Hay que quitar esas plazas, pero además hay que poner los lugares que dejan vacíos esas personas a las que les han dado concursillos o comisión de servicio. Así que es imposible. Hasta el propio día de la adjudicación, además, se están entrando plazas, cambiándose plazas, etcétera. Es difícil, habría que hacer una investigación e incluso no sería exacta, porque se están dando también comisiones de servicio telefónicamente que no nos informan hasta el último momento, entonces es complicado saber qué plazas. Ocurre lo mismo con los interinos. La gente que haya sido interino, sabéis que la adjudicación de interinos se elige a ciegas y se asigna sin saber realmente qué plazas hay. Vale, que no se pueden cambiar las peticiones que hicisteis, luego pues, que hiciste en el mes de enero, con lo cual no se pueden cambiar. Te pueden dar plazas por ámbito y, como hemos dicho antes, plazas bilingües en principio no te dan, pero hay que colocar a toda la gente. Y si de una especialidad solo hay, como os he dicho, 6 plazas y hay 6 aprobados, le tendría que dar una plaza bilingüe.
Exactamente.